de la institución educativa San Luis Gonzaga en la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia. Es cierto. Aunque todos seamos diferentes en nuestros actos y en nuestras mentes, el respetarnos eso es tolerancia, el aceptarnos eso es tolerancia. Por eso acepto como tú eres, respeto como tú eres, comprendo que único eres, valioso eres tú. Acepto como tú eres, respeto como tú eres, comprendo que único eres, valioso eres tú. Aunque todos no seamos iguales en las ideas y en los ideales, aunque todos seamos diferentes en nuestros actos y en nuestras mentes, el respetarnos eso es tolerancia, el aceptarnos eso es tolerancia. Por eso acepto como tú eres, respeto como tú eres, comprendo que único eres, valioso eres tú. Acepto como tú eres, respeto como tú eres, comprendo que único eres, valioso eres tú. Acepto como tú eres, respeto como tú eres, comprendo que único eres, valioso eres tú. Acepto como tú eres, respeto como tú eres, comprendo que único eres, valioso eres tú. Acepto como tú eres, respeto como tú eres, comprendo que único eres, valioso eres tú. Valioso eres 5, 4, 3, 2, 1. Señor Dios, que desde lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual, tú, que eres justicia, sabiduría, bondad infinita, protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males y en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre de misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, nuestras familias y sobre todo el mundo creyente, que así sea. Es grato estar nuevamente con usted, amigo, amiga oyente. Bienvenida, bienvenido a nuestro programa Tejiendo Vida. Quien les coordina este programa, quien habla en este programa,
Quien conduce este programa, este amigo Mauricio Baos, el psicólogo de la institución educativa San Luis Gonzaga. Aquí estamos. Aquí estamos a través de Ondas del Tonusco 104.4 en la CFM y en cualquier parte del mundo, www.ondasdeltonusco.com. Saludo fraterno para todos. Escucharon el tema al inicio. Hermoso, soportarnos los unos a los otros es el tema de hoy. Bien interesante, soportarnos los unos a los otros. Hay que dejar claro que estamos en un programa cuyo enfoque es psicoespiritual y que hoy nuestro programa debe tener ese enfoque muy espiritual porque quiero orientarlo en ese sentido, apoyado en el material que quise traer para nuestro programa en el día de hoy. ¿Cuán fácil es formarnos opiniones equivocadas de los demás? Tenemos muchas limitaciones para formar una correcta opinión de los demás, porque solamente vemos lo físico, lo externo. No podemos ver más allá de lo que percibimos o lo que vemos a través de nuestros ojos. Eso es muy importante, bastante importante. Por eso los quiero poner en contexto en una historia bien interesante, me llamó mucho la atención y me gustó y la quiero traer a nuestro programa. Se trata de un obispo que palpó de cerca esta realidad en una experiencia muy personal. Esto ocurrió hace muchos años atrás. Estaba por hacer un viaje hacia Europa en uno de los grandes transatlánticos de la época. Cuando subió a bordo, encontró que su camarote era para 2 personas. Después de saludar brevemente a su compañero de viaje y reconocer el lugar, se dirigió inmediatamente al encargado de custodiar las cosas de valor de los pasajeros para ver la posibilidad de guardar en la caja fuerte su reloj de oro y algunas otras pertenencias de valor. Dijo al encargado que normalmente no hacía eso cuando viajaba, pero que había observado a su compañero de camarote y por lo que había visto, le parecía que no era una persona digna de confiar. El encargado de la caja fuerte registró y recibió las pertenencias de valor del obispo. Y luego hizo un comentario. Muy bien, obispo, le dijo. Sus cosas de valor estarán seguras en la caja fuerte. A propósito, su compañero de camarote acaba de irse. Él también estuvo por aquí haciendo guardar sus cosas de valor en la caja fuerte. Y sabe una cosa, él también me dijo que su compañero de camarote no le inspiraba ninguna confianza. Qué bochornoso esta situación. Es tan difícil arribar a conclusiones equivocadas cuando juzgamos por lo que vemos. Con razón que la palabra de Dios nos muestra que otra de las características de la vida auténtica de un cristiano o una cristiana es la capacidad de soportarnos unos a otros. Esa historia es muy diciente. Son esos imaginarios que tenemos de las personas, que nos las hacemos mentalmente, pero cuando la tratamos, cuando compartimos con ella, nos damos cuenta de otra realidad. Y entonces decimos esta frase: ay, yo pensaba que usted era así, así y así, pero usted es una belleza de persona. Oh, por Dios, no nos dejemos llevar por los simples prejuicios de la observación. Cuando hablamos de soportarnos los unos a los otros, me estoy refiriendo a no reaccionar mal por las cosas que hacen otros creyentes en uso de la libertad que tenemos frente a Cristo. Ahí estamos enfocándolo desde la parte de las religiones, desde las sectas.
las 5 grandes religiones que componen el planeta Tierra. Y vamos a direccionarlo en ese sentido nuestro programa, porque me parece que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a manejar y a llevar lo que se llama soportarnos los unos a los otros bajo esos principios. Porque si desde lo espiritual, desde lo religioso no nos soportamos, imagínese usted cómo era en lo político, o en el deporte, o en la cultura, o en la raza. Que podemos también hablar de eso y podemos enfocar el programa en ese sentido. Y si nos ponemos a hablar aquí de política, pare de contar, basta sino colocar 2 ejemplos, Petro y Uribe, y con eso quedamos listos. O colocamos a Nacional y Medellín y quedamos listos. Y si hablamos de culturas, y si hablamos de tribus urbanas, es una cuestión muy complicada. Mire lo que está pasando en Chile hoy. Por no saber manejar el término soportarnos los unos a los otros, por Dios, están destruyendo iglesias. ¿A dónde estamos llegando? Bendito sea Dios. La lección como que está ahí. Algunos la tenemos clara y la estamos aprendiendo. Otros no han podido entender el mensaje. Y estamos en pandemia. Y estamos atentando contra esos principios religiosos de tantos que nos hemos construido ahí. Yo sé y estoy seguro que Dios todo lo observa y lo ve. No estamos hablando de cosas expresamente condenadas en la Biblia. Estamos hablando de esas cosas que son y han sido condenadas en la Biblia. Puede llegar a ser motivo de discordia entre los creyentes. Por ejemplo, se puede comer carne, se puede tomar café, puede una mujer vestir pantalón, puede una mujer cortarse el cabello. Es ese tipo de acciones a las que nos estamos refiriendo. Y nos vamos a referir durante el programa. ¿Por qué no nos podemos aceptar que unas personas de otra religión se cubran totalmente de acuerdo a su cultura? ¿Por qué no nos podemos soportar unos a otros de que las personas que son creyentes tengan unos lineamientos y tengan unos argumentos para vivir su fe? ¿Por qué tienen que venir unas feministas a atacar una iglesia con abuelos dentro de ella, reventando los vidrios, que porque son creyentes? Complicado este mundo confuso y enredado en el que estamos. Todo el mundo tirando para diferentes lados, sabiendo que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Sobre esto la Biblia da un veredicto y se encuentra en Romanos. Este pasaje bíblico, encontramos la manera bíblica de manejar este asunto, soportándolo los unos a los otros. Eso está en Romanos, dice por allí: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil, come legumbres. Aquí tenemos los principios importantes de los que nos vamos a referir frente a cómo nos podemos aceptar unos y otros. Recuerde que cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Qué tal que fuéramos iguales? Oh santo Dios. Pero sí tenemos que tener unos puntos de encuentro generales donde nos tenemos que respetar, aceptar y tolerar. Ese primer principio consiste en recibir al débil en la fe. La idea detrás de recibir tiene que ver con aceptar, contrario a rechazar. La tendencia natural de la carne es rechazar a todo aquel que no piense y actúe como nosotros. Por eso estamos divididos, por eso estamos tan mal. No, es que esos son los principios del Partido Liberal. Yo le soy sincero, el Partido Liberal es muy amigo del aborto y yo no comparto eso. Y tengo muchos amigos que son liberales. Y yo soy de línea conservadora. ¿Y qué problema hay que nos escuchemos? Pero que las mayorías tomen sus decisiones. Yo tengo amigos en todo sentido.
y son personas que son aceptadas en mi contexto y tienen que ser aceptadas. ¿Qué problema hay? Si tenemos puntos de encuentro, somos humanos. Pensamos que lo que nosotros creemos y hacemos es una especie de norma universal que todos deben aceptar y excluimos de nuestro círculo a los que piensan diferente. Mal hecho. Mal hecho. La Biblia confronta este error diciendo: recibid al débil en la fe. El débil en la fe es aquel que tiene escrúpulos acerca de algo que no está específicamente legislado en la Biblia. Si un creyente, por ejemplo, cree que no se debe comer carne, este creyente es débil en la fe porque simplemente no ha llegado a tener pleno conocimiento de la libertad que tiene en Cristo, como dijo Dios. Creyentes así no deben ser objeto de rechazo en las iglesias cristianas. Pablo dice: recibid al débil en la fe. Es el primer principio para aprender a soportarnos los unos con los otros. El segundo principio es no contender sobre opiniones. No contender sobre opiniones. Yo tengo amigos que son cristianos, evangélicos, protestantes, ateos. ¿Y qué problema hay? No contender. Cuando llegamos al punto de no entendimiento, no contender. No contender, pero respetarnos y mirar en qué punto somos unidos, en qué punto y en qué dirección podemos estar juntos. Además de rechazar a todos los que no piensan como nosotros, la carne experta en contender o discutir o pelear sobre nuestras diferencias. Por eso, Pablo aconseja diciendo: no contienda, no discuta, no pelee sobre opiniones. Y aquí lo hemos dicho en muchos escenarios: para pelear se necesitan, si no, dos. El Papa Francisco nos ha dado ejemplo de eso. Hablamos del ecumenismo que lo permite el Concilio Vaticano II, y es que todas las matices, sectas religiosas, podemos estar unidas en la oración. Esa filosofía es extremadamente hermosa, respetando principios de las religiones. Maravilloso. Por eso existen acciones en las cuales es perfectamente posible tener más de una opinión. Yo podría creer que no se debe comer carne y usted podría creer que no hay nada de malo en comerla. Los dos tenemos opiniones diferentes. Pablo dice: no haga de esto un motivo de pelea. La pelea se origina cuando tratamos de mostrar que nuestras opiniones es la única que vale y todas las demás están equivocadas, y cuando defendemos a capa y espada esa opinión. Si se da el trabajo de investigar un poco los orígenes de su última discusión con su cónyuge, con sus colegas de trabajo, con sus familiares, con los hermanos de su iglesia, va a ver que muchas de esas discusiones fueron por opiniones. El tema en cuestión no fue si matar, por ejemplo, es bueno o malo, sino porque en algún asunto no legislado en la Biblia usted pensó de una manera y la otra parte pensó diferente. El segundo principio para aprender a soportarnos los unos a los otros es no contender sobre opiniones. Pero en Romanos encontramos los principios más acerca de aprender a soportarnos los unos a los otros. Dice así: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El tercer principio para aprender a soportarnos los unos a los otros es que el fuerte en la fe no menosprecie al débil en la fe. Y el fuerte en la fe es aquel que no tiene escrúpulos en cosas que la Biblia no ha legislado con fuerza de ley.
Si un creyente, por ejemplo, cree que se puede comer de todo, es fuerte en la fe. La Biblia del fuerte es la fe en la tendencia a menospreciar al débil en la fe. Aquel es un legislista. Por eso no cree que se puede comer de todo. Pablo confronta esta conducta diciendo, no menosprecie al débil en la fe. El verbo menospreciar significa hacer de ningún valor. Esto es lo que el fuerte en la fe normalmente piensa del débil en la fe. Se rodea de un aire de superioridad y piensa que todos los que no piensan como él no valen nada. Cuidado con esta actitud, amigo oyente. El cuarto principio para aprender a soportarnos los unos a los otros es que el débil en la fe no juzgue al fuerte en la fe. La debilidad del débil en la fe es la tendencia a juzgar al fuerte en la fe. Aquel es un libertino por las cosas que dice. Pablo confronta esta conducta diciendo, el débil en la fe no juzgue al fuerte en la fe. El verbo juzgar, denotar primariamente, separar, seleccionar y elegir, de ahí pronunciar juicios a la acción que ejecuta un juez. Puede indicar también que el hecho de pasar por un juicio o pronunciar sentencias o condenar o estar involucrado en un litigio legal o gobernar o formarse una opinión o tomar una resolución, en todo caso, tiene que ver con erigirse como juez. Esto es justamente lo que hace un creyente débil en la fe al juzgar a un creyente fuerte en la fe. Está usurpando la posición de juez. Esto es algo muy serio. Tan serio que Pablo llama a la reflexión a sus lectores en las palabras allí en Romanos donde dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Juzgar a otro es equivocadamente meterse en las cosas que no es de uno para dar órdenes a la servidumbre de esa casa. Algo inadmisible, como inadmisible debe ser el juzgar a otros. ¿Dónde está el gran problema de soportarnos los unos a los otros? En juzgarnos, en hacernos jueces, ahí donde no nos soportamos. Cuando no tenemos ese juez que es legal, empezamos a ser nosotros jueces. Y ahí es donde empieza esto a tener sus graves problemas y consecuencias. Prosiguiendo con los principios de aprender a soportarnos los unos a los otros, lleguemos al quinto y último, que aparece en Romanos y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El creyente débil hace diferencia entre día y día, probablemente cree que el séptimo día es un día de reposo, al estilo de lo que ordena la ley de Moisés. El creyente fuerte juzga iguales a todos los días. Para él, el séptimo día es igual de los demás días de la semana. El consejo es de Pablo. Cada uno esté completamente convencido de su propia mente. Esto significa, cada uno siga los dictámenes de su propia conciencia en los asuntos condenados ni ordenados en la Biblia. Hacer algo en contra de los dictámenes de la conciencia, estos asuntos no legislados específicamente en la Biblia, es pecado. Romanos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí ya quiero como ir cerrando nuestro programa
en el sentido de que, por ahí lo leí en las redes sociales, ¿para qué tener tantos versículos? ¿Para qué conocer tanto la Biblia? Si en realidad somos la antítesis de lo que predicamos. Por eso, amigos oyentes, soportarnos los unos a los otros es simplemente un código de humanidad, de saber que todos somos iguales ante los ojos de Dios, de saber que blancos, negros, rosados, amarillos, presidentes les da coronavirus, de que hay una medida, algo que nos mide a todos, y que ahí sí hay un juez extraordinario que se llama la muerte, y que ahí sí nos tenemos que soportar todos, gústenles o no. Gústenles o no, recuerden que somos criaturas espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. No somos unos humanos que vivimos una experiencia espiritual. Somos unas criaturas espirituales viviendo una experiencia humana. Por eso lo que vemos, aquellos que somos y nos aceptamos como criaturas espirituales porque somos creyentes y que sabemos que vamos a dar ese salto espiritual, lo que vemos cuando atentan contra las iglesias, cuando no nos podemos soportar los unos a otros, sabemos que eso está marcando la vida de esas personas cuando den ese salto espiritual. Y allí habrá justicia, y allí hay juez válido, extraordinario. Amigos oyentes, quien les habla, Mauricio Baos. Espero encontrarlos muy pronto, dentro de 8 días, hablando de otro tema interesante. La invitación es, como mínimo, soporten a sus novios, soporten a sus parejas, soporten a su familia, soporten a sus compañeros de trabajo, soportémonos los unos a otros. Que Dios nos dé bendición.